Ok, continuamos con nuestra segunda hora de clases. El día de hoy estamos trabajando netamente el tema de diagramas de cuerpo libre. Por lo tanto, ya mencionamos la parte conceptual. Vamos a trabajar en esta segunda hora con ejercicios y luego, con el tiempo respectivo, socializaré la tarea que ya está subida a la plataforma, ¿no? Es una tarea que combina conceptos y ejercicios. Ustedes ya deben tener claro perfectamente que todo lo que sea ejercicio debe venir hecho a mano y adjuntada a la imagen del desarrollo en la respectiva sección de la tarea. ¿Ok? Entonces, atentos a la lista, por favor, para avanzar. Leonela Guiñaga. Presente. Misael Arias. Presente. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Presente. Justin Castillo. Presente. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. Esther no logra conectarse. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Presente. Paul Hoyos. Paul. Tampoco logra conectarse. Ok, Iker, porque apagó cámara Iker. Paul, bueno, creo que se salió, no logró conectarse. Acá Carlos Intriago. Presente. Justin Jaramillo. Justin. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Ángel Macías. Presente. Ashley Morillo. Presente. Maeva Pinargote. Bueno, Maeva no se conectó. Justin Pincay. Presente. Okay. Mateo Reyes. Presente. Iker Solís. Presente. Yara Solórzano. Presente. Daniela Vinuesa. Presente. María Andrade. Presente. Y Juan Aspiazo. Presente. Ok, Paul, ¿qué ocurre con cámara, Paul? Ya logró conectarse. A ver, listo. Entonces, como resumen de la clase de la primera hora, ¿verdad? En teoría, una fuerza que habíamos visto que era todo agente que podía hacer ¿qué? Aquí están esos dos efectos, ¿verdad? La variación, el estado de movimiento o reposo, o deformaciones en los cuerpos, que es en lo que nos vamos a enfocar en la primera unidad de segundo BGU. ¿Alguien me puede indicar un ejemplo de en qué momento la fuerza puede generar reposo en un objeto? ¿Qué se le viene a la mente ahí? Porque hablamos, Ángela indicó, por ejemplo, yo puse lo que, si empujamos un móvil que está en reposo, le damos movimiento. Pero, ¿cómo podemos otorgarle reposo a un objeto con la aplicación de una fuerza? ¿Qué ejemplo se les viene a la mente? Si se contrapone a una fuerza opuesta. Ya, pero un ejemplo práctico, un ejemplo práctico. Algo de la vida real que se te ocurra. ¿Cómo Un carrito de compras con... Silenciaste? Silenciaste la parte de la explicación. Perdón, un carro de compras con cosas pesadas como artículos de ferretería. O sea, indicas que poniéndole el carrito va en movimiento y poniéndole bastante peso deja de moverse. A eso te refieres. Claro, va bajando la velocidad hasta tener reposo. Ok, bueno, vamos a ver, Julio, ¿algo ibas a indicar, Julio? ¿No, Julio? ¿Se le fue la idea a Julio? Por ejemplo, en el béisbol, es bueno la explicación de Julio, ¿sí? Lo que Julio indica es reacción, acción y reacción, que era la tercera ley de Newton, ¿no? Otro ejemplo de poner el estado de reposo es Mister, en el fútbol. cuando ¿Vale? hay un choque entre dos autos. Ya. Ahí. Sí, acción y reacción, lo que tú indicas, acción y reacción. Ok, ejemplos de la vida real, por ejemplo, un arquero, ¿verdad? Él debe poner fuerza para detener un balón y ahí automáticamente el balón queda en reposo. Lo mismo jugando béisbol, ¿verdad? Bueno, no sé, no sé el nombre de la persona que
coge el balón, catcher, no sé si será algo así, ¿verdad? Él pone la fuerza y detiene el balón. Entonces ahí está haciendo la aplicación de fuerza y haciendo que un objeto caiga en reposo, ¿no? Ok, entonces vamos ahora sí con la parte de los ejercicios, por favor. Déjenme mostrarles aquí. Tenemos estas tres situaciones, por favor, y necesito que ustedes con sus materiales de trabajo me ayuden a completar la actividad. Ok, aquí primero, ¿cuántas fuerzas estarían presentes en ese diagrama de cuerpo libre? ¿Alguien desea hacerlo y compartir su pantalla o mostrarlo en pantalla, pero me lo indica para que todos lo visualicemos? El primero. Sí, el primer objeto aquí. El primer objeto tiene dos fuerzas, creo que es peso. Dos fuerzas, y- ok. 3, digo. Ok, Daniel indica 3, Ángel 2. ¿Cuáles serían las 2, Ángel? ¿Y cuáles serían las 3 de La Daniela? primera es peso y la otra es tensión. Ok, Ángel dice 2. Daniela, ¿cuáles serían las 3? Normal tampoco. Normal no. No, recuerda que para que exista normal debe haber superficies en contacto. No, sí se logra ver que el objeto está colgado, sí se logra observar. Puede ser un tema de apreciación, sí se logra observar que está colgado. Ya, entonces, listo, ahí estaría, ¿no? Lo que indica Ángel, efectivamente, ¿no? Es un objeto que está colgado, es un frasco que cuelga de un pequeño alambre, una cuerda, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerza debo dibujarles ahí? Debo dibujar, como indica el compañero, primero el peso siempre va a estar presente, ¿no? Entonces el peso es un vector que apunta siempre hacia abajo. El peso. ¿Ok? La letra W por su nomenclatura en inglés. ¿Ok? Y como tengo la acción de un cable, ¿ok? Como tengo la acción de un cable, entonces voy a tener aquí tensión. ¿Ok? Serían las dos fuerzas presentes para este ejemplo. Ok, para el segundo ejercicio es un libro apoyado sobre la mesa. En ese objeto nos vamos a enfocar. El libro que está apoyado sobre la mesa. ¿Cuántas fuerzas debo dibujarle a esa situación? ¿Y cuántas fuerzas debo dibujar ahí? Tengo un libro apoyado sobre una mesa. Esa es la situación aquí. Un libro apoyado sobre una mesa. ¿Cuántas fuerzas debo dibujar ahí? Región 2, lleva el bingo ya. ¿Cuántas son? De acuerdo a lo que expliqué en la primera hora. A ver. Una fuerza, ¿cuál sería la que tú consideras? ¿Cuál sería? Tensión y peso. Tensión y peso, no más, ¿verdad? Está colgado. Entonces, primero aquí, peso. Y aquí hay un cable, ¿verdad? Entonces, tenemos. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Hasta ahí alguna pregunta. Está claro, vemos diagramas de cuerpo libre. Hay muchos diagramas de cuerpo libre. Todos para que ya quede totalmente despejado, ¿no? Normal, todo parece superficie en contacto. Tensión, movimiento dibujado vertical hacia abajo. ¿Ok? Ahí lo pueden observar para que no exista ningún tipo de duda. Preguntas sobre esta primera parte, por favor, diagrama de cuerpo libre. Para hacer ejercicio de leyes de Newton, bueno, que era un tema en primero BGU, Matthew no te logró ver, ¿verdad? Para hacer un ejercicio de leyes de Newton, lo primero que ustedes deben saber es hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Listo. Ahora me voy a enfocar en el ejercicio. Por favor, atiendan, ¿no? Déjenme hacerlo para abajo, para ocupar el espacio acá abajo. Ok, vamos a leer este ejercicio. Es un ejercicio de universidad. Repito, es de un examen de ubicación de la Politécnica. Vamos a leer qué indica, ¿no? Dice, una caja con masa de 50 kilogramos, obsérvese por favor, una caja con masa de 50 kilogramos es arrastrada a través del piso por una cuerda que forma un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Indica
¿Cuál es el valor aproximado del coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el piso si una fuerza de 250 newton es la requerida para mover la caja con rapidez constante de 20 metros sobre segundos? Ok. Es un ejercicio donde debo aplicar diagrama de cuerpo libre, pero debo identificar cuál de las 3 leyes de Newton debo aplicar y me indican por qué. ¿Cuál de las 3 leyes de Newton debo aplicar ahí? ¿Y por qué? Recuerden, primera ley, ley de la inercia, ¿verdad? Ley de la inercia. Segundo, fuerza igual masa por aceleración. Y finalmente, tercera ley, acción y reacción. Acción y reacción, descartado. No me están pidiendo verificar esas fuerzas, ¿no? ¿Hay aceleración? ¿Hay aceleración en el ejercicio? Sí. Sí. ¿Cuánto es la aceleración? Sí, no estoy. Es que no lo voy a decir porque si no, no tengo miedo de equivocarme. No hay problema. 20 metros por segundo. ¿Eso es un valor de aceleración? ¿No? ¿Las unidades? No, creo que sí. Creo que dijo Stephen Einstein. ¿En qué se Sí, mide la no estoy aceleración? mal. Se mide en metros sobre Metros sobre segundo. segundos al cuadrado, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. No tengo un valor de aceleración. Tengo rapidez constante. ¿Qué significa rapidez constante? Que no va a cambiar. Y recuerden que rapidez simplemente es el valor escalar, ¿verdad? Este es un valor igual de velocidad. Simplemente este es el valor escalar. Se lo conoce como rapidez a la escalar y velocidad a la cantidad vectorial, ¿verdad? Pero si me hablan de rapidez constante, quiere decir que este valor nunca va a cambiar. Y si ese valor de velocidad o de rapidez no cambia, no va a aparecer la aceleración. Por lo tanto, esto es un ejercicio de primera ley de Newton. ¿Ok? Primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Las sumatorias de fuerza en X y sumatorias de fuerzas en Y se igualan a 0. Se igualan a 0. Me dice rapidez constante, quiere decir que no va a haber aceleración, por lo tanto es primera ley de Newton. Ok, vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Voy a borrar esto porque solo me indica hacia dónde es el movimiento. Solo me indica hacia dónde es el movimiento. No, cuidado, van a confundir con que eso es una fuerza. Eso es un valor de velocidad o un valor de rapidez. Listo, vamos a ver. Para ese objeto, ¿qué fuerzas están presentes? Ya lo acabamos de hacer arriba. ¿Qué fuerzas estarían presentes sobre ese objeto? La normal. Normal, ¿verdad? Tengo superficies en contacto. Voy a tener un valor de normal. Ok, déjenme dibujarlo. Dice que se está arrastrando sobre un piso. Es arrastrar sobre un piso. Por lo tanto, aquí voy a tener un valor de normal. ¿Qué más tengo? Para ese objeto, peso. Solo tengo un compañero en clases. Me gustaría escucharlos a los demás. Tengo peso, siempre peso vertical hacia abajo. Ok, ¿qué más tengo ahí? ¿Qué otra fuerza tengo presente ahí? La fricción. Fricción. Fricción, ¿verdad? Porque dice, me habla de un coeficiente de rozamiento. Que pida cuánto es el coeficiente de rozamiento. ¿Hacia dónde dibujo la fricción? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Vieron ahí que estaba el vector de rapidez apuntando hacia acá, ¿verdad? Por lo tanto, el movimiento es hacia allá. Si me piden dibujar la fricción, me tocaría dibujarla hacia acá, ¿no? Había un vector que yo borré. Solo me indicaba la dirección del movimiento. Entonces, la fricción iría para acá porque el vector de movimiento estaba apuntando hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, aquí me tocaría dibujar hacia la izquierda. Ok, Mister, ¿qué más? Una pregunta. ¿Mande? ¿Por qué hay como una flechita que dice 250N, pero en diagonal? Sí, o sea, si está recta la superficie, supongo. Ya, pero simplemente está haciendo la aplicación del cable así. No lo está jalando así totalmente horizontal, sino que lo está jalando desde arriba. Ah, ok, ¿Ok? gracias. Está haciendo ese movimiento. Ya, tu pregunta es buena. ¿Qué crees que debo hacer ahí? ¿Qué ocurre con ese? ¿Cómo se llama esa fuerza primero, Tiffany? De ese cable. ¿Cómo se llama eso? ¿Jala la atención? Esta es la tensión, ¿verdad? Ahí está dibujada. ¿Está dentro del sistema de referencia? Sí. Sí. ¿Cuál es mi sistema de referencia ahí? Mi plano cartesiano, ¿verdad? Si yo dibujo mi plano cartesiano, aquí sería el eje de las X, perdón, el eje de las Y,
y acá el eje de las X. Ese vector tensión está en el plano cartesiano, en los ejes coordenados. No. No, ¿qué me toca hacer con eso? ¿Qué me tocaría hacer ahí? Si el vector no está dentro de mi plano cartesiano, Mateo, ¿qué ocurre con cámara? Si el vector no está dentro del plano cartesiano de mi eje de referencia, ¿qué debo hacer con ese vector? ¿Qué debo hacerlo? Ahí lo escriben, pero me gustaría... ¿Cómo se llama eso? Está perfecto, Ángel, pero ¿cómo se llama eso? Descomponerlo, hallar sus componentes. ¿Ok? Hallar las componentes. Este vector, entiéndase, está diagonal, como indicó Tiffany. Está diagonal. Y nuestro eje de referencia sería así, ¿verdad? El eje de las Y corresponde a normal y peso. El eje de las X está correctamente la fricción dentro del eje de las X, pero el vector tensión está diagonal, está fuera de mi sistema de referencia. Por lo tanto, ¿qué debo hacer ahí? Hallar las componentes ortogonales de ese vector. Su correspondiente valor en X, ¿verdad? Para que ya esté en el eje ordenado, en el eje de las X. Este sería la tensión en X. ¿Ok? Y debo hallar su componente en el eje de las Y. Aquí se cierra, ¿verdad? Simplemente se quedó un poquito más alejado, pero aquí se debe cerrar. Es un triángulo. ¿Ok? Y aquí tendría la componente Y. ¿Ok? Siempre que tenga un vector fuera de mi eje de referencia, entiéndase por eje de referencia esto, ¿verdad? Este es el eje de las Y, lo voy a hacer con rojo. Este sería mi eje de las Y. Y acá donde tengo la fricción, va a ser mi eje X, ¿verdad? El plano cartesiano, ustedes ya lo conocen perfectamente, ¿no? Significa que el vector tensión no tiene la dirección de uno de los ejes cartesianos. Por lo tanto, me toca trabajar con las componentes. Ahora, vamos a ver. La primera ley de Newton me dice sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Ok? Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ok? Listo. Esto me dice la primera ley de Newton. ¿Cómo sé que es primera ley de Newton? Porque me dice rapidez constante. Quiere decir que no aparecería la aceleración y por lo tanto me tocaría trabajar con la primera ley. Listo. Por favor, recordemos, ya hicimos el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos todas las fuerzas que están en el eje Y y tenemos todas las fuerzas que están en el eje X. Listo. ¿Cómo planteaba las ecuaciones? Recuerden, mi eje cartesiano, ¿verdad? Hacia la derecha, ¿qué valores están positivos? Hacia la derecha serían los valores positivos en X, hacia la izquierda los valores negativos. ¿A quién pongo aquí primero? ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Por favor, observemos. Tengo tensión en X apuntando hacia la derecha y tengo la fricción. ¿Quién va positiva y quién va negativa? La tensión en X va positiva y la fricción negativa. Ok, recuerden, sumatoria de fuerzas en X. Solo me enfoco en las fuerzas que yo tengo dibujado en el eje X, que sería la tensión en X y la fricción. De acuerdo al plano cartesiano que ustedes conocen, hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. Por lo tanto, la tensión en X va con signo positivo y la fricción va con signo negativo. Y esto es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya tengo todas las en X. Vamos con las Y. Aquí tengo en el eje Y, el eje vertical. ¿Cuántas fuerzas tengo dibujadas en el eje vertical? 2. 2, ¿seguro? ¿Segura, perdón? 3. 3. Mírense bien, por favor. Tengo la normal, tengo la tensión en Y, ¿verdad? Que está apuntando hacia arriba, y tengo el peso hacia abajo. ¿A quién pongo positivo y a quién pongo negativo? La normal de la tensión en Y va en negativo y el peso va en negativo. O sea, A ver. la normal, me equivoqué, la normal y la tensión en Y va en positivo y el peso va negativo. Creo. Correcto, ¿por qué? En mi plano cartesiano, hacia arriba tengo valores positivos en Y. ¿A quién tengo apuntando hacia arriba? Tengo a la normal y la tensión en Y. Por lo tanto, esos dos van con signo positivo y el peso está apuntando hacia abajo, va con signo
negativo. Esto igualado a 0. ¿Ok? Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Hagan las preguntas necesarias ahí. Solo hemos hecho la parte de diagrama de cuerpo libre. Solo hemos hecho la parte de diagrama de cuerpo libre. Me preguntarán por qué hice la descomposición. Repito, porque el vector tensión está fuera del plano cartesiano, de mi eje de referencia. Mi eje de referencia es el siguiente. Miren, estamos trabajando con este eje de referencia, ¿verdad? El que ustedes conocen perfectamente. El eje X y el eje Y. Este es mi eje de referencia, ¿no? Este es Y, esto es X positivo, X negativo y Y negativo, ¿verdad? Este es mi eje de referencia aquí. Si yo lo ubico, el vector tensión está ahí en el gráfico, está acá afuera, miren, está dibujado así. Entonces no está dentro de ninguno de mis ejes coordenados. Por lo tanto, lo que he hecho es hallar su componente en X y su componente en Y. Por eso hice la descomposición del vector tensión. Si la tensión hubiera estado dibujada totalmente horizontal, ahí ya no me tocaba hacer nada. Pero como la tengo fuera de mi eje de referencia, me toca hacer la descomposición. ¿Ok? Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Me dirán algunos. Recordemos, tensión en X es lado adyacente a este ángulo, ¿verdad? La tensión en X es lado adyacente. ¿Qué función trigonométrica relacionaba al lado adyacente? Con la hipotenusa, porque conocería la hipotenusa de este triángulo que se forma. Es 250 la hipotenusa. Lo relaciona coseno, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en el ejercicio de vectores anterior. Por eso necesito que estén atentos a clases porque todo es una cadena, todo es una secuencia. Para hallar tensión en X sería el valor de la tensión, que sería la hipotenusa, por el coseno de 30 grados. Esto ya lo hicimos en la clase anterior. ¿Cómo hallar la componente X para ese vector? Tensión en X sería adyacente, por eso coseno. T es el valor de la hipotenusa. La fricción, aquí es igual a fricción. ¿Quién recuerda cómo se halla la fricción? ¿Mediante qué ecuación? ¿Cómo es la ecuación de la fricción? ¿Quién lo recuerda? Aquí se los escribo, por favor. Coeficiente de rozamiento cinético. Así lo dice el ejercicio. Se le pone U sub K porque hay dos tipos de coeficientes. Estático y cinético. Como aquí me dice que es cinético, le pongo aquí le pongo esta variable con la letra K para indicar que es cinético. Por la normal. Y todo esto igualado a 0. ¿Ok? Ahí he hecho la primera ecuación. ¿Cuál es mi incógnita? ¿Cuál es la incógnita del ejercicio? ¿Cuál vendría a ser la incógnita del ejercicio? Por favor, me lo indican. La incógnita del ejercicio, atiendan, por favor, es mu sub K. Coeficiente de rozamiento cinético. Atiendan, por favor. ¿Cómo despejo de aquí eso? Miren, me va a quedar T coseno de 30. Observen, T coseno de 30. Todo este término es negativo de este lado. ¿Pasaría al otro lado con qué signo? ¿Pasaría al otro lado con qué signo? Positivo. Positivo. No, me va a quedar mu sub K por N, la normal. Esto me permite hallar fricción. Coeficiente por normal me permite hallar fricción, ¿ok? Mi incógnita es mu sub K. N aquí está multiplicando. ¿Pasaría al otro lado a? Dividir. Dividir. Entonces, para hallar la incógnita, sería igual a T coseno de 30. T coseno de 30 grados. Dividido para la normal. Pasa a dividir, ¿no? Solo lo estoy acomodando la ecuación. Esto es una igualdad, así que puedo poner al coeficiente al otro lado, ¿no? Es una igualdad. Pero estoy haciendo que esto pasa a dividir, ¿no? No he modificado nada. Ok. T coseno de 30 ya lo puedo hallar, porque T es 250. Coseno de 30, calculadora. O el valor de ángulo notable. ¿A quién no conozco?
No conozco todavía el valor de la normal. No conozco la normal, por eso no puedo hallar todavía. ¿Cómo hallo la normal? Me voy acá, miren, me voy acá. Acá yo tengo la variable normal, que es la que necesito saber su valor. ¿Por qué? Porque esto ya lo conozco. T es 250. Me falta hallar el valor de la normal para poder hallar una de estas respuestas. Entonces, observen, por favor. Si yo quiero el valor de la normal la dejo de este lado, ¿verdad? Esto que está con signo positivo pasa al otro lado ¿con qué signo? Negativo. Y W que está con signo negativo pasaría con signo Positivo. Entonces me va a quedar W con signo positivo y tensión en Y con signo negativo. ¿Ok? Continúo. Normal sería igual. ¿A qué es igual el peso? ¿Cómo se descompone el peso en ecuación? Masa por gravedad. Masa por gravedad, efectivamente, masa por gravedad. La masa me la da el ejercicio, 50 kilogramos. La gravedad es constante. ¿Cómo hallo la componente Y? Bueno, aquí es opuesto, ¿verdad? Opuesto y con hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona opuesto con hipotenusa? Sería el seno. Por lo tanto, si yo despejo, para hallar la componente Y, sería la tensión por seno de 30. Recuerden, esto ya lo expliqué en una clase anterior, cómo hallar las componentes de un vector. Entonces aquí ya lo estoy escribiendo directamente. ¿Cómo sale esta línea T seno de 30? Ya lo expliqué en la clase anterior. ¿Ok? Todo es en base a este triángulo rectángulo que se forma aquí, ¿no? Ok. Ustedes ya pueden aplicar aquí. Todos estos valores son conocidos. Esto vale 50, 9,8, 250 vale la tensión, multiplicado por seno de 30, y ahí van a poder hallar el valor de la normal. Una vez que ya tengo el valor de la normal, esto es conocido, la normal la acabo de hallar, entonces divido estos dos valores y me debe dar una de estas respuestas. ¿Cuál de ellas le sale, por favor? Verificar, por favor, cuál de ellas saldría. Repito, todos los ejercicios dependen de que ustedes sepan hacer bien un diagrama de cuerpo libre. Luego acá lo único que he hecho es poner todas las fuerzas que están en el eje X y lo igualo a 0, porque eso dice la primera ley de Newton, y todas las fuerzas en Y las igualé a 0, ¿no? Y debo tener en cuenta los signos. Ustedes saben perfectamente que si hablo de eje X, las que apunten hacia la derecha, como la tensión aquí, ¿verdad? Positivo, por eso aquí la pusimos positivo. Y la fricción como apunta hacia el eje negativo, por eso le puse menos aquí. Acá, dos apuntaban hacia arriba, por eso son positivas. Y el peso apuntando hacia abajo, negativo. Ok, creo que me están dando las respuestas. Letra D. Misael indica que la respuesta es esta de aquí. USUK vale 0,59. Ok, ¿cuánto da la normal, Misael? ¿Cuánto te dio el valor de la normal? 365. Ok, Misael indica que esto da 365 newton. Y aquí tocaría 250 coseno de 30, dividirlo para 365, ¿verdad? Porque ese es el valor que estamos hallando acá. Y verificar, Misael indica que este valor de coeficiente que me dan es 0,59. Verificarlos todos, por favor. Ok, mientras ustedes verifican, repito, alguna pregunta, por favor. Estamos recordando algo del año pasado. ¿Pero qué puse en M por G? ¿Dónde? El peso. Recuerda, peso es masa por gravedad. Para hallar el peso siempre debemos multiplicar la masa por la gravedad. Acá lo reemplazamos. ¿Ok? Denme un segundo. Ok, listo. Ahora sí, Daniela, ¿está clara la pregunta? Peso siempre es masa por gravedad. Lo único que hice es reemplazar, ¿no? W significa peso, entonces eso es masa por gravedad.
¿La Acá gravedad de cuánto era? Disculpe. 9,8, trabajemos 9,8, ¿ok? Al menos que me indique la fuente utilizar 10. Y acá lo mismo, fricción, en cambio, para allá la fricción siempre es el coeficiente por la normal. En este caso el coeficiente era la incógnita. No la conozco, ¿no? Mister, ¿cuál era el valor de la masa? 50. Aquí está dentro del bloquecito. Si le ves dentro del bloquecito, 50 kilogramos. O acá lo indica también. ¿Ok? Listo, por favor. Entonces, complementamos la parte de diagrama de cuerpo libre con un ejercicio de leyes de Newton, ¿no? Por favor, verificar que le lleguen a la misma respuesta a todos, por favor. Sí, ok, excelente. Listo. Entonces, la reunión está por cerrarse. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber para ver si retomamos en nuestra siguiente clase de física. ¿Ok? Muchísimas gracias por la asistencia.